Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Lilia Guadalupe Mafra Contreras y quiero compartir con ustedes mi segundo casting para calificar como coach ontológico profesional. Yo soy de la República Mexicana. Quiero iniciar agradeciéndole a Generación Soy, a la Confederación Mundial de Coach, a la Universidad del Coaching y la Asociación Latinoamericana de Coach por todo lo que me han enseñado. Muy en especial Leonardo Cositorto por ser esa palanca para muchos líderes y enseñarnos a ir por nuestros sueños y crear lo que nosotros deseamos. Mía Yaní, L. Macías, gracias por este acompañamiento y todo lo que me regalan con cada aprendizaje que me dan. Familia, muchas gracias por estarme acompañando siempre, por ser ese impulso. Dios, infinitas gracias por ser esa fuente dadora de vida y de amor. Quiero compartirles la competencia número 3, que es desarrollar la capacidad de escuchar con apertura desde el compromiso del otro. Para mí fue muy importante esta competencia porque descubrí la importancia que tienen los demás y los actos lingüísticos en nuestra vida. Vamos a iniciar por decir que el coaching ontológico nos muestra ese ser lingüístico mediante los postulados básicos. El primer postulado nos habla de la interpretación. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Es decir, todo ser humano necesita de lenguaje. El postulado número 2 es que interpretamos al lenguaje como generativo. Es decir, que logra crear. Y el postulado 3 nos dice que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Si nos percatamos, en este último nos habla de que el ser humano se puede crear a través de él mismo a través del lenguaje. La ontología es el estudio del ser en sus 3 dimensiones, que viene a ser el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Por eso es muy importante comprender que el ser humano tiene estas 3 dimensiones y es un ser lingüístico. Humberto Maturana nos dice que lo peculiar en nosotros es que vivimos en el lenguaje. Podemos reflexionar y elegir. Por eso, en el preciso momento en el que otro pasa a ser referente de lo que hago, me desvalorizo a mí mismo. Aquí nace la importancia de lo que yo soy, de lo que yo hago y de lo que yo me expreso. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Es importante lo que los demás nos dicen? Sí. Es importante escucharlos indiscutiblemente. Pero ¿desde dónde lo hago? ¿Desde dónde parto para seguir siendo ese ser lingüístico que necesito ser? Hay 3 fases principales en la comunicación humana, que son el hablar, el observar y el escuchar. Todas son determinantes en la ontología. Las artes que posee el ser humano es el hablar, que es articular sonidos y palabras para expresarse y comunicarse. El observar es una circunstancia que está ligada al sentido de la vista. Es un acto de mantener la atención puesta en un determinado objeto o fenómeno, es decir, todo aquello que vemos. Y el escuchar es principalmente una capacidad auditiva biológicamente hablando. Sin embargo, desde la ontología, el escuchar es muy importante reconocer desde dónde yo escucho. ¿Desde dónde escucha el ser humano? Pues escucha desde su experiencia, y su experiencia comúnmente nos genera juicios, declaraciones, promesas. Y una cosa muy importante, cuando yo tengo una experiencia, toda ella también sale de mis creencias, que son aportadas del contexto donde me fui creando. Igualmente, cuando está sucediendo algo, esto me causa un sentir, una emoción. También escucho desde esas emociones. Y a su vez, conforme voy creciendo en la vida, existen distinciones que son esas herramientas que voy obteniendo para poderme comunicar con los demás. Todos, absolutamente todos, escuchamos, vemos y observamos
es del observador que somos. ¿Esto qué quiere decir? No esperes que los demás escuchen, vean y hablen lo mismo que tú o desde tu contexto, porque todos, absolutamente todos, somos un mundo diferente. Entonces tenemos que empezar a comprender al otro desde su contexto. Hablamos para ser escuchados. Escuchar valida mi hablar. Lo que confiere sentido a lo que digo es la escucha. Y el escuchar es lo que dirige el proceso de la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Si te percatas, Dios nos creó con 2 ojos, con 2 oídos y una sola boca. Porque si te das cuenta, cuando hablamos, sacamos lo que tenemos dentro. Pero para estar en comunicación con los de afuera, con su contexto, es cuando observamos y cuando escuchamos. Es decir, la información que entra a nosotros es a través de nuestros oídos y de nuestros ojos. El ser humano tiene 60,000 conversaciones o pensamientos al día. Eso es una media aproximada que se tiene. Por ello, el tener una escucha consciente abrirá las posibilidades para hacer una comunicación más efectiva. Julio Laya nos dice que la intuición se desarrolla cuando nosotros dirigimos nuestra escucha hacia un lugar que está más allá de las palabras. Es decir, cuando no nos estamos preocupando solamente por ese contexto de palabras, sino más bien por el sentimiento, por la emoción, la corporalidad y el lenguaje. Si todo esto lo unimos y aprendimos a escuchar, entonces estaremos escuchando al ser que está dialogando con nosotros y no solamente sus palabras. Escuchar es oír más interpretar. El interpretar, recuerden que viene y procede de nuestras experiencias, contextos, distinciones y a su vez emociones. Sin embargo, desde la ontología escuchamos desde el silencio también. En el silencio observamos la corporalidad del otro y a su vez estamos observando sus emociones y todo su lenguaje. Es decir, estamos escuchando sus paradigmas, sus creencias y todo aquello que es ese ser humano. Existen diferentes tipos de escucha. Las escuchas no efectivas y las escuchas efectivas. Las escuchas no efectivas tenemos la intermitente, que no es otra más que cuando estamos dialogando, estamos tan atentos a otras cosas que interrumpimos constantemente. Es decir, volteo a ver a otro, estoy pensando en otras cosas, realmente estoy, o lo interrumpo constantemente. Estoy en otras cosas completamente. Y ahí me dirijo a la escucha ausente, cuando de plano físicamente puedo estar aquí, pero aquí en mi cabecita está una conversación oculta conmigo misma o una conversación personal donde quizás yo me estoy diciendo, no le pagué al gas, dejé las llaves puestas, qué sé yo. Estás preocupado por otras cosas que son tus conversaciones propias y no la conversación que estás teniendo con la otra persona. También existe la escucha previa. La escucha previa es, si te estoy prestando atención, te estoy escuchando, quizás te estoy escuchando todas tus estructuras de palabras, pero yo estoy empezándote a enjuiciar y a juzgarte o interpretarte desde mis creencias. Y eso bloquea la comunicación. Eso no permite que tú me digas claramente qué es lo que estás esperando de esa comunicación, porque yo ya estoy poniendo mis juicios. En cambio, la escucha efectiva nos habla de una escucha empática, donde yo me vacío completamente de mí para escuchar con atención lo que me quieres decir, sin juzgarte, sin presionarte, dando esa apertura para escuchar, que tú me describas claramente lo que me estás queriendo decir. Si me quedan dudas, entra una escucha activa o generativa, donde yo a través de preguntas curiosas estaré preguntando para tener y poder cerrar esa comunicación y dar oportunidad a que ambos acompañemos ese proceso de comunicación y veamos desde otro punto de observador la comunicación.
Existen aspectos fundamentales de la escucha. Está la postura generosa y presencia plena. ¿Qué quiere decir esto? La postura generosa nos habla precisamente de que para escuchar a otro, yo tengo que mirarlo a los ojos. Tengo que estar en una postura tranquila, donde lo esté escuchando, con las manos abiertas, mirándole a los ojos. En cambio, si tú te cierras de brazos, estás cerrando esa comunicación. O pones cara de, ay, ya me aburriste, estás cerrando esa comunicación. Es importante una presencia plena, como te decía yo. Escuchar, paseándote tú primero y permitiendo que te expresen todo lo que te quieran expresar, tanto emocional, corporal, como lingüísticamente hablando. Ahí, otro aspecto importante es la agudeza del entendimiento, como te decía yo. Quítate todos esos juicios. Entiende el contexto de la otra persona, compréndela, sé empático y solamente así podrás entenderlo. Al final, otro aspecto fundamental es verificar esa escucha. Muchas veces esas preguntas harán que la otra persona se sienta escuchada y tú aclararás que lo que estás escuchando sí está correcto. Hay niveles de escucha. Está el escuchar la estructura interpretativa, que no es otra cosa más que escuchar esas palabras, textos o párrafos que las personas nos expresan. El segundo nivel es escuchar el compromiso, los intereses y las inquietudes del otro. Es decir, cuando estoy escuchando esa descripción de la que te platicaba yo, donde no tengo yo más que escuchar su lingüística. Y existe el tercer nivel, que es escuchar su emocionalidad y su estructura de coherencia. ¿Qué quiero decir con esto? Al hablarte de una coherencia ontológica, si tú recuerdas, te estoy hablando de las tres dimensiones. El hablar, las emociones y su corporalidad. Entonces, cuando yo logro escuchar esas tres dimensiones, estoy logrando una escucha en el tercer nivel. Existen componentes de la escucha muy importantes. El primer paso indiscutiblemente es silénciate. Silénciate por dentro como por fuera. Intenta que no haya ruidos y calma tus conversaciones internas para que ellas te pasen, o sea, para que todas esas acciones te pasen al segundo componente, que es la atención plena y que tengas una intención, es decir, que esa escucha la hagas generativa, que ayudes a la persona que estás escuchando, la acompañes en ese proceso para crear oportunidades o ver desde otro observador para que él mismo pueda crear esas posibilidades. Una vez que logras escuchar con atención, entonces estarás logrando empezar a crear una confianza. La confianza te va a abrir puertas. Te va a abrir puertas para que la otra persona se sienta a gusto contigo y te siga comentando todo lo que él quiere platicarte. Entonces, es una invitación a que hable más. Recuerda que debemos hablar poco y escuchar el doble. El parafraseo es exactamente un componente muy importante porque es repetir las palabras de la otra persona para estar claros que el mensaje lo entendí bien, que lo comprendí bien o que hay quizás un error, pero entonces es una oportunidad de corregirlo. Al final de eso es cuando yo le quiero hacer un comentario por todo lo que me ha platicado. Le llamamos feedback. Ese feedback nos permite reconocerlo como persona. Nos permite aplaudirle y animarle en sus logros e invitarle a que siga continuando en ese proceso de transformación. ¿Qué afecta la escucha? Con una sola frase de pregunta te lo diría yo. ¿A quién escuchas cuando escuchas? ¿Cuántas veces te escuchas a ti mismo y no estás escuchando al otro? ¿Cuántas veces verdaderamente estás escuchando única y exclusivamente a tu ego? ¿Cuántas veces verdaderamente estás con esos mecanismos de defensa que tú mismo creaste? Porque exactamente el ego son todas esas máscaras que has creado para protegerte de las críticas, de los maltratos, de las ofensas, de tus inseguridades. Y sorprendentemente el ego te ayuda a hacerte
de ti una víctima y que los demás sean los responsables de lo que tú estás haciendo y no tú. Te quita obligaciones, pero también te quita el poder. Y sorprendentemente, aunque te hace ser el pobrecito y que tú le creas, no te está ayudando nada, porque comúnmente busca todas las respuestas afuera de ti y no adentro, que lo importante sería encontrarlas dentro de ti. Por eso, cuando tú tienes un compromiso, las cosas cambian. Desde el coaching, la definición del compromiso es que es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo que no existe. Una palanca que nos lleva a priorizar y tener claro lo que quiero. Generar acción, cambio y por lo tanto aprendizaje consciente o inconsciente. Es decir, que tú como ser humano, como quieres algo, vas por él. Accionas y te haces responsable. Y entonces, ¿qué compromiso tienes cuando escuchas a los demás? ¿Te has comprometido con los demás? ¿Te has comprometido a ser ese líder en la vida? Es muy importante que tomes el compromiso con los demás. ¿Cuál es ese compromiso? Bueno, pues tienes que comprometerte en aprender a escuchar y a hacer preguntas. Escuchar con todo el compromiso a su ser, incluso en el silencio. Tienes que aprender a reflexionar en esa acción y las acciones que el otro está teniendo. Escuchar sus emociones y su corporalidad. Aprender a crear esa confianza para que exista mayor diálogo. El ser facilitador de cambio te va a ayudar a crecer mucho y sobre todo a trascender en la vida. Reinvéntate continuamente, porque solamente adaptándote y reinventándote es como los líderes de hoy pasan a triunfar, porque los líderes de hoy en día son serviciales y están presentes en todo momento. Julio Laya nos dice, ¿qué ocurriría si en vez de medirnos por respuestas, nos evaluaran por las preguntas que hacemos y que somos capaces de hacernos? ¿Cuántas veces te has preguntado y has entrado en esa empatía contigo mismo? Conectarte contigo mismo debería de ser un compromiso recurrente, pues es en uno donde están todas esas respuestas. Pregúntate constantemente, ¿cómo me comunico conmigo mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Me hablo con amor? ¿Me hablo con enojo? ¿Me hablo con desesperación? ¿Me hablo con preocupación? ¿Qué escucho cuando me estoy hablando? ¿Escucho emoción? ¿Escucho tristeza? ¿Escucho alegría? ¿Cómo me escucho? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes a dónde vas? ¿Qué te hace sentir feliz en este momento? ¿De qué te sientes agradecido hoy? ¿Qué te ha dado el día de hoy para que agradezcas, para que valores? ¿Qué has aprendido hoy? Porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Insisto, como líder te tienes que adaptar y tienes que irte reinventando. ¿Cómo estás contribuyendo a mejorar tu calidad de vida? ¿Te gustan los resultados que tienes? ¿Qué acciones estás llevando a cabo para tenerlos? ¿No te gustan? ¿Qué acciones te hacen falta hacerlas? Precisamente para llegar a crear esa realidad deseada. ¿Estás llegando a ella? Y si no estás llegando, ¿qué te falta para hacerlo? Marcel Proust dice que el verdadero acto de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos. ¿Cuántas veces te sigues viendo con los mismos ojos? Siempre. ¿Cuántas veces no te escuchas con amor? No te observas con amor. Y por lo tanto, no te puedes compartir si no existe ese amor. Yo te invito a que todos los días te escuches y te observes con unos ojos de amor, porque solamente esa posibilidad te llevará a crear un mejor ser. Y entonces podrás comprender a los demás en todo su contexto cuando tú comprendas que el ser empático te llevará a llenarte tú mismo y trascender en la vida para lograr ser un mejor ser. Gracias.
por acompañarme el día de hoy.